ahí tienen un resumen, ¿no?, de lo que ocurrió. Tenemos aquí en el estudio al periodista ecuatoriano exiliado Emilio Palacio. Emilio, bienvenido, buenas noches. Y también nos acompaña vía Skype desde Quito, Ecuador, Javier Bonilla Bonil, el humorista gráfico. Bonil, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Félix, buenas noches, un saludo a toda la audiencia y a ti, Emilio, especialmente un abrazo. ¿Qué pasó, Bonil? Cuéntenos. Bueno, este recuento estuvo muy bien y la verdad es que estamos ahora, todo empezó con el comentario del presidente en La Sabatina que determinó que esta era una caricatura racista. Es la mecánica habitual en la que se juzgan últimamente desde hace algunos años las cosas. Antes uno perdía la inocencia a los 15 años, pero ahora uno la pierde en las sabatinas. Entonces, luego de ese pronunciamiento, se produjo una cascada. En cascada, los otros organismos supuestamente autónomos empiezan a actuar y así sucedió. Un grupo de personas, de colectivos afros, pusieron esta denuncia. Ni siquiera el supuesto agraviado Tim Delgado, ¿no? Y me han acusado de racismo, cosa que no han probado, de discriminación socioeconómica, dice el Cordicom, y tampoco han probado ayer en la audiencia de sustanciación, que les podré comentar más detalles luego. Estamos hablando del asambleísta Delgado, ¿no?, que fue un famoso exfutbolista que no, como decía usted, no fue el que lo denunció directamente. Y para poner eso en perspectiva y aclararlo, usted dice que respalda la lucha de los pueblos negros, pero que también defiende su derecho a cuestionar a un funcionario público, ¿correcto? Indudablemente, durante este año cumplo yo 30 años de dibujar, de hacer caricaturas en los que yo he pretendido criticar a los funcionarios públicos, a los presidentes, a los diputados, bajo diferentes temas, su impreparación, el modo como hacen los pactos, la corrupción, etcétera, etcétera. Ese es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solo los periodistas. Ese derecho es el que yo he reivindicado. De hecho, siempre he estado del lado, digamos así, de la lucha de los derechos sociales, colectivos y también individuales. No tengo yo que demostrar que no soy racista. La gente que me conoce, y además por principio jurídico, yo no tengo que probar que no soy un criminal. Ellos tendrían que probar que la gráfica, que la caricatura ha cometido discriminación. Ojo, la discriminación consiste en, por diferentes razones, conculcar derechos. Yo pregunto, y pregunté en la audiencia a través de mi abogado, ¿de qué modo se operó aquella conculcación de derechos? ¿Y qué derechos exactamente le he impedido ejercer yo al señor Agustín Delgado? Nada de eso se ha comprobado y por el contrario hizo una gran alocución la abogada, la contraparte, hablando sobre la historia del racismo y las diferentes muestras con las cuales, por supuesto, nosotros también rechazamos. Pero ¿qué tengo yo que ver con toda esa historia del racismo? Vamos a escuchar a su colega Palacio, que está acá. Palacio, ¿cómo o dónde se cruza esa línea entre lo que es el trabajo de crítica periodístico que hace Bonil, que hace usted, que hacemos de una u otra forma todos, y la discriminación? ¿Dónde está esa línea? Bueno, aquí el proceso se da en realidad es al revés. Es decir, el presidente ordena que a Bonil tienen que sancionarlo y entonces los funcionarios públicos empiezan a buscar de qué manera lo pueden sancionar. Y entonces encuentran una caricatura donde hay una persona de afro y entonces acusémoslo de racista. No se dan cuenta de que en la caricatura no se menciona la raza de este señor, no se utiliza la palabra negro, no se hace referencia a su etnia en ningún momento. Y entonces cuando llegan al proceso, que fue ayer, se encuentra Bonil y se encuentra a sus abogados, que ya lo del racismo ya no existe, ahora es por discriminación social, porque le dicen pobretín, le dicen pobretón. Y resulta que el Tim Delgado es uno de los hombres más ricos del Ecuador. Sí, porque desde la caricatura, a ver si podemos volver desde a ponerla ahí joven en pantalla. Ahí la tiene, mire, Palacio, ahí está. Así es. Ahí Es está. decir, ¿cómo puede haber una discriminación social cuando este señor, desde muy jovencito, acumuló unos activos que superan a la de muchísimos ecuatorianos? Entonces, el punto es ese. Hay la orden del presidente de sancionarlo a Bonil y se busca el pretexto y caen en lo ridículo. Además, quiero reiterar lo que dijo Bonil. Yo fui editor de opinión del diario El Universo, donde Bonil publica sus caricaturas, claro, y puedo dar fe de la enorme cantidad de caricaturas donde Bonil defendía los derechos de los pueblos afroecuatorianos, criticaba la discriminación racial, hacía burla de los racistas, etcétera.
Bonil, la reacción del pueblo en la calle, ¿qué le dicen? Sí, ya desde el año pasado yo ya me he encontrado, yo en son de broma decía que parecía futbolista, porque esos eran los más famosos, pero ya no quiero saber nada de futbolistas, pero el caso es que la gente sí es verdad que se acerca, me expresa el apoyo, me hacen desde los automóviles la señal de bien y cosas así, que si bien es el apoyo al caricaturista, yo creo que también es la expresión del rechazo a una política, un modelo de política autoritaria, impositiva. Eso ya está terminando y mientras más se está agotando, es que se vuelve más agresiva probablemente y pierde la perspectiva, ya no cuidan las formas y en este proceso no se han cuidado las formas en donde se han violado el debido proceso. Ya mencionó, no recuerdo si mencionaba antes que no, se basaron en dos informes del Cordicom que no nos han entregado. No sabemos cómo llegaron a esa pirueta teórico-académica por la cual el dibujo quiere decir, implicaba discriminación. Ojo, el problema de lectocomprensión de Agustín Delgado es tan grave que entendió absolutamente al revés la caricatura. Porque él dice que yo le he dicho pobretín y que le he dicho pobretón. Señor Delgado, es al revés. Yo he dicho, no le digan pobretín, pobretín. No le tengamos pena, lástima que sentimos muchos cuando vimos ese bochornoso papel. Y tampoco le digamos pobretón, porque no es un pobretón. Con el sueldo de asambleísta de $6,000 que ha habido en la calle, el otro día un médico se me acercó y me dice, mire, yo me he quemado las pestañas de estudiante. ¿Sabe cuánto gano yo? $2,000. Estaba enardecido. Entonces, ni pobretín ni pobretón, efectivamente. ¿De qué discriminación hablamos? Bonil, le pido que sea breve. Esto ocurre, bueno, un año después, ¿no?, de que fuera sancionado por una viñeta que también molestó al gobierno en el pasado. ¿Qué ocurre ahora? Legalmente, ¿cuál es el proceso? ¿Tiene que regresar? Si lo encuentra culpable, ¿tendría que hacer una rectificación pública? ¿La haría, además, en caso de que le digan que tiene que hacerla? La causal establecida en la ley de comunicación es de un artículo por discriminación que tiene en esta primera ocasión, cuando se comete por primera vez, la expresión de disculpas públicas durante 7 días, como en la escuela, ¿no? Repetir 100 veces, me voy a portar bien. Pero eso abre la puerta a una posible reincidencia que ellos encuentran evidentemente con la subjetividad que les caracteriza a futuro, y ahí sí la sanción será pecuniaria, 10% de la facturación promediada trimestral. Si hace un año fue el 2, equivalente a 90,000, multipliquemos por 5 y veamos cuánto pudiera ser. Palacio, termino con usted. Estamos hablando de El Universo, el diario donde usted publicó un artículo en su momento que molestó terriblemente, tremendamente al presidente Correa y le costó el exilio. Por eso está aquí entre nosotros en Miami. ¿El periódico pudiera ser sancionado económicamente también? Así es, como lo dijo Bonil, ya hubo además un antecedente, depende de la facturación del periódico, pasa a ser una cifra muy significativa. Y en el fondo todo esto apunta a que el diario El Universo es una presión al Universo que le diga a Bonil, ¿sabes qué, Bonil? Hasta aquí llegaste porque no puedo seguir pagando tus caricaturas. Es decir, me cuesta tanto porque le van a ir poniendo multa, con lo cual lograrán su objetivo, que es un nuevo periodista que queda fuera de la comunicación con el pueblo. Gracias, Palacio, por haber estado en el programa. Bonil, un saludo a la distancia y lo mejor de lo mejor, ¿eh? Félix, un abrazo, Emilio. Vamos a la pausa.